La justicia social compensa la justicia formal con el principio de la diferencia, de modo que las desigualdades sociales y económicas están justificadas y benefician a los ciudadanos menos aventajados. Esto garantiza la igualdad de oportunidades, creando una sociedad justa, el cual es el objetivo principal del socialismo utópico francés. Según Marx, la alienación es la condición en la que vive la clase oprimida en toda sociedad de explotación. Esto es debido a que los propietarios de los medios de producción imponen las condiciones de trabajo. Dicha pertenencia es la causa por la que pueden ejercer poder sobre el trabajador, es decir, la legitimidad. La dictadura del proletariado consiste en que un dictador en nombre del proletariado toma el poder y esclaviza a todos los demás, prometiendo el comunismo mientras él vive como un rey implantando capitalismo de Estado. Esto se pone al primer principio de Rawls, que defiende la libertad política, de conciencia, de persona y de resto. El comunismo de Marx se contrapone al primer principio de Rawls, que propone el derecho a votar y ser votados, y al principio de la diferencia, puesto que el comunismo defiende la existencia de un solo partido. Además, se opone al utilitarismo, puesto que da lugar a la injusticia social. El materialismo histórico defiende que a lo largo de la historia lo material, la economía, es lo más importante y que ésta nos condiciona socialmente. Por ello, al contrario de la justicia formal, que defiende que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, debemos compensar las desigualdades sociales, tal y como defiende la justicia social de Rawls. La alienación política se produce cuando hay una separación o enfrentamiento entre la sociedad civil y el Estado. Por ello, tal como defiende el contractualismo, debe existir un acuerdo entre los gobernados y los gobernantes, en cuya legitimidad se confía. La alienación económica implica, según Marx, la deshumanización del trabajador, hacerle indigno, y la conversión de éste en mercancía. Para evitar tal situación es necesario un acuerdo entre los gobernantes y los gobernados, contractualismo, y los sectores de la justicia, que defiende la competitividad controlada y la garantía de retribución, trabajo, salario. La alineación religiosa pertenece a una ideología que enmascara la estructura económica, pues justifica las desigualdades socioeconómicas existentes. Por ejemplo, la Iglesia defendía que eres pobre porque has nacido pobre, encubriendo las explotaciones económicas presentes. Esto se opone totalmente a la justicia social, la cual compensa la justicia formal con el principio de diferencia. Para Rawls, las instituciones son las estructuras sociales encargadas de distribuir los derechos y deberes fundamentales y determinan la división de las ventajas que provienen de la cooperación social. Con esto se resolverían problemas como la alienación social, que da lugar a que el ser humano no es considerado como el ser social, sino como un trabajador. El utilitarismo es la teoría que considera que el valor de una persona depende de la utilidad social del individuo, por lo que debemos tener siempre en cuenta la utilidad social. Este pensamiento choca con la idea de Marx de la distribución de la riqueza. La estructura económica es el sistema económico y social que determina qué fuerzas productivas tiene una sociedad, sus medios de producción y cómo son las relaciones entre quienes participan en el proceso productivo y los medios de producción. Esta es similar a las instituciones, estructuras sociales encargadas de distribuir los derechos y deberes fundamentales. Las fuerzas productivas son las clases sociales más bajas encargadas de producir productos a cambio de cantidades de dinero ínfimas, que mediante una maquinaria o herramientas consiguen obtener el producto deseado a partir de la materia prima. Esto se opone a las condiciones propuestas por los estadios de la justicia, concretamente la garantía retribución trabajo-salario. La justicia formal es el principio que defiende que la justicia tiene lugar cuando los individuos con las mismas capacidades tienen las mismas oportunidades políticas, económicas y sociales. Para ello es necesario que todos tengan acceso a los medios de producción, los cuales, según Marx, son los que llevan a cabo la producción de la economía.
Las relaciones de producción son las relaciones establecidas entre quienes forman parte del proceso productivo y los medios de producción. Esto es similar al neocontractualismo, teoría que reinterpreta el contractualismo, basándose en el estudio de la justicia que posibilita el contrato social entre sociedad civil y Estado. El principio de la diferencia defiende que las desigualdades sociales y económicas solo están justificadas si benefician a los miembros menos aventajados de la sociedad. Discriminación positiva. Esto es totalmente opuesto al comunismo de Marx, que defiende la distribución igualitaria de la riqueza. La ideología es utilizada para convencer a un obrero de que jamás podrá ascender de clase social. Por ello, si queremos evitar caer en tal engaño, debemos situarnos bajo el velo de la ignorancia, en la posición original, de manera que no sepamos qué lugar ocupamos en la realidad. De este modo lograremos tomar elecciones racionales y justas. Las clases sociales son el conjunto de personas con los mismos intereses económicos como consecuencia de relacionarse del mismo modo con los medios de producción. Sin embargo, el principio de la diferencia defiende que hay que compensar a los menos aventajados, aun siendo estos de una clase social mayor. La ideología es utilizada para convencer a un obrero de que jamás podrá ascender de clase social. Para evitar esto, debemos pensar en la hipotética situación de que no sabemos qué lugar ocupamos en la realidad, si eres rico o pobre, inteligente o tonto, trabajador o no, etc. ¿En qué clase de sociedad estaríamos dispuestos a vivir? La superestructura es el conjunto de elementos de la vida social que son dependientes de la infraestructura. En este conjunto se incluyen la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho y las instituciones políticas y jurídicas. Esto se corresponde con las instituciones que para Rawls serían las estructuras sociales encargadas de distribuir los derechos y deberes fundamentales. Marx propone la revolución social como medio o vía para conseguir el materialismo histórico, donde se consigue el auge del modelo socialista y existe el concepto de propiedad colectiva. Este se corresponde con la desobediencia civil de Rawls, acto público no violento que se realiza buscando un cambio en las políticas públicas.